Dios te bendiga esta hermosa mañana. Una vez más vamos a reflexionar acerca de lo que es la gracia versus la ley. Como ya he sabido de algunos que han oído mis mensajes, soy un predicador de la gracia. Creo en la gracia que es en Cristo Jesús, vivo bajo la gracia y por ningún motivo permito que alguien me condene con los estatutos de la ley, ni yo condeno a nadie. Porque eso es antibíblico. La iglesia del Señor no se rige por la ley de Moisés, sino por la ley del Espíritu Santo. ¿Quién confirma eso? Pablo a los Romanos en el capítulo 7, versículo 6 dice, ya no estamos bajo la letra, ya no estamos bajo la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y lo he repetido y lo sigo diciendo, la ley mata, el Espíritu vivifica. Hemos hablado acerca del propósito de la ley. La ley fue dada para que ella nos lleve a Cristo. ¿Qué hace la ley? La ley lo que hace es hacer ver el pecado. Cuando nosotros vamos a la ley, ahí no vas a parecer justo. Todos somos pecadores. Hoy vamos a hablar de un pasaje que poco predican. No sé si porque no lo entienden o porque sus argumentos de la ley se van a tierra, se van al piso totalmente, porque no vivimos bajo la ley, no vivimos bajo los preceptos dados al pueblo de Israel. Nosotros vivimos bajo la gracia, creemos en Cristo Jesús y eso nos permite acceder a la salvación porque Él nos ha perdonado, Él nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Dios bendiga tu vida, la vida de tus hijos, de tu familia, de tus hermanos. Yo deseo, al igual que Pablo lo dijo, que seas prosperados en todas las cosas, conforme a sus grandezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Verdad? Que todo el favor de Dios que recibimos sea por medio de los méritos de Jesucristo. Si nosotros queremos ganar méritos con Dios a través de nuestras propias obras, bien podemos si las cumplimos, pero es imposible que el hombre cumpla. Cuando yo he ido a ganar almas, que hasta eso a veces la ley te lo, ¿cómo que ganas almas? Eso. Cuando he ido a ganar almas hay gente que me dice, es que yo no estoy listo para cumplir. ¿Por qué? Porque la predicación que ha llegado a ellos es una predicación versus ley. Es la predicación de la ley, no la predicación de la gracia. Porque si estas gentes alcanzaran a entender o escucharan el evangelio de la gracia, es precisamente a esa persona que no puede cumplir a la que Dios le otorga el favor, a la que Dios le otorga la gracia. Porque no puedes cumplir. Amigo, si tú no eres cristiano y no te acercas a la iglesia porque no puedes cumplir la palabra de Dios, a ti te está buscando el Señor. Es para nosotros. Porque gracia es un don inmerecido que Dios da a todo aquel que confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 al 14, que todo el que creyere en su corazón y confesare con su boca será salvo. Mas el que no creyere será condenado, dice la palabra. Amén. Juan en el capítulo 3, versículo 16, también respalda eso. Él dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Es que la salvación es otorgada a través de Jesucristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos son todos. Llámese el papa, el pastor, el presbítero de tu iglesia, el obispo, el presidente de este departamento en la iglesia. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Fue su amor, su misericordia, su gracia la que nos alcanzó. Amén. Para entender el libro de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde vamos a leer de un hombre que vivía con la mujer de su papá. Vamos a descubrir qué dice la ley acerca de ese tipo de pecado. Y yo quisiera que todos los predicadores de púlpito o de las redes sociales escucharan esto, si Dios permite que llegue a los oídos de ellos, porque condenamos a todo mundo, siempre estamos condenando, siempre estamos agarrando la ley para condenar, siempre estamos agarrando la ley para condenar.
Y el que condena conforme a la ley, dice la Biblia, que será medido con una cuarta más. Que de hecho el Señor dice que no condenéis para que no seas condenado. Por eso a la iglesia, que Dios me ha permitido pastorear, yo le enseño ese principio. No condenemos a nadie, porque la misma ley nos condena cuando nosotros condenamos. Cuando nosotros condenamos a alguien. Y lo que es mejor, no te dejes condenar. Si alguien agarra la ley para condenarte, no lo permitas, porque la ley mata. El propósito de la ley es hacerte ver pecador, sucio, inmerecido, y gloria a Dios por eso. Pero eso es parte de la verdad. La verdad de la salvación es Cristo. Si tú vienes a Jesucristo, ten la garantía de que tú vas a ser salvo. Para entender el pasaje debemos de entender un principio, un solo principio que nos enseñaran, que hay varios aquí. Y hay mucha información que debemos de recibir nosotros los predicadores y también el oyente. Hay que entender el principio que Pablo enseña, que nosotros no somos un cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo. Si nosotros no tenemos ese principio de conocimiento, entonces tenemos un problema, porque creemos que nosotros vamos a ser condenados estando en Cristo por haber pecado. Pero es que la Biblia separa el espíritu, alma y cuerpo. Y Dios ha hecho una redención interior en nosotros. Por eso es que cuando un cristiano confeso, ¿verdad? Y que ha creído en el Señor, sus obras son malas, entonces nosotros creemos que no ha habido un nuevo nacimiento dentro de él. Porque la Biblia dice que lo que está dentro del corazón contamina lo de afuera. Entonces la contaminación se va a ver afuera. Sin embargo, somos cristianos y pecamos. Y lo que Romanos dice en el capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo tenemos la seguridad, de acuerdo a lo que vamos a leer ahora, de que nosotros no vamos a ser condenados. Yo no creo en el salvo siempre salvo, porque tampoco me opongo a los hermanos que creen eso. ¿Verdad? ¿Por qué no creo en el salvo siempre salvo? Porque algunas iglesias creen que cuando tú aceptas al Señor, aunque peques, no te vas a ser condenado. Pero lastimosamente hay 2 o 3 pasajes, entre ellos está el de Gálatas, donde dice que el que se separa, el que se va a la ley de la gracia, cae, se quita bajo la cobertura. Y el libro de Hebreos dice que aquellos que ya conocieron, que ya experimentaron las cosas celestiales, y que tienen por inmunda la sangre de Cristo, sin validez, dice que no hay más sacrificio para ellos. Entonces, hay pasajes que me hacen creer que la salvación se puede perder, no por voluntad de Dios, porque Dios, la Biblia dice que el que esté en sus manos nadie lo arrebatará, pero nosotros podríamos cometer el error de salirnos de esa protección de la gracia y irnos a la ley. Por eso yo digo que entre menos conoce la ley usted, menos se acusa de pecado. Menos se acusa. Algunas veces me gustaría que alguien que tenga la autoridad y el poder quitara la Biblia, la ley de la Biblia. Porque la ley condena. Ahora, el detalle es que no nos puede llevar a Cristo. Vea esto. ¿Cómo empieza el escritor a los Corintios, nuestro hermano Pablo, que la Biblia dice en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7, que él es el maestro, él es el predicador y él es apóstol de los gentiles? O sea que cuando usted quiere oír a un maestro, usted y yo, que no somos judíos, tenemos que oír a Pablo. Entonces, ¿cuáles cartas tenemos que leer? Tenemos que leer las cartas paulinas. Cuando usted ya leyó las cartas paulinas y después lee el Antiguo Testamento, usted ya sabe. Y usted entiende que la ley no es para nosotros. La ley no se escribió para mí. Se escribió para el pueblo de Israel. De hecho, quienes decidieron vivir bajo el patrón de condenación de la ley fueron ellos mismos. El libro de Proverbios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Ellos le dijeron a Moisés, sube tú al monte y habla con Dios, y todo lo que diga Dios,
nos lo remite y nosotros lo vamos a cumplir. Hicieron un compromiso. Y cuando hacemos compromisos con Dios, nos volvemos reos de eso. Amén. Dios les dio la oportunidad de adorar. Les dijo, aquí hay un altar de tierra, aquí hay un altar de piedra. Ellos decidieron adorar en el altar de piedra, donde hay reglas, donde hay normas. Pero vamos al pasaje. Esos que condenan porque alguien está en adulterio, porque alguien cometió adulterio, los mandan al infierno. Los mandan literalmente al infierno. Este hombre tenía la mujer de su papá y estaba dentro de la iglesia. Quiero creer que era alguien que tenía un poquito de poder ahí, porque se conocía el caso. La iglesia sabía. Por eso Pablo dice, están envanecidos, dice Pablo. Porque todo el mundo sabía que el hombre vivía con la mujer de su papá, con su madrastra. Leemos el pasaje. Dice Pablo, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la letra dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cuál es el problema del liderazgo de la iglesia? Están envanecidos. Amén. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hay que quitarlo. Hasta ahí estamos bien. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Oiga eso. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de ¿qué dice? De la carne. Es que Dios al que ama castiga y disciplina. Usted no quiere verse todo canceroso, todo enfermo. Usted no quiere verse con azúcar. Usted no quiere... camine bien. Porque hay protección en Dios. En la gracia hay protección en Dios para que Satanás no nos haga daño. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque esta carne corruptible no va a heredar. Pablo dice a los Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, dice. En el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, él enseña que este cuerpo corruptible tiene que ir al polvo, y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Un cuerpo incorruptible. Por eso la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después es el juicio. Ahora, ¿qué hay que hacer con nuestro cuerpo? Bueno, más adelante Pablo enseña que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Porque si este cuerpo ha de morir y si este cuerpo no va a tener salvación, ¿por qué hay que cuidarlo? ¿Por qué no nos entregamos a tomar, a destruirlo? Porque es templo, simple y sencillamente porque es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nosotros llevamos el cuerpo a la fornicación, nosotros vamos con el Espíritu Santo, los que lo tenemos. Porque no hay un solo pasaje que diga que el Espíritu Santo se sale de nuestro cuerpo cuando vamos a pecar. Entonces Pablo sigue escribiendo a los Corintios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De la carne. Por eso le decía yo que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado mora en la carne. Su yo interior es santo, es puro, ha sido lavado, santificado, justificado. El pleito está con la carne. Nosotros ya somos santificados, justificados. El pleito está con la carne. La santidad que tanto nos exigen en los púlpitos es cuidar el templo, nada más. ¿Por qué? Porque somos santos y porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero vea esto, Pablo no manda a este hombre pecador al infierno, sino que dice, mire el juicio que se debe de hacer con una persona. Ojo con esto. El juicio que debes de hacer con una persona, si tienes autoridad en la iglesia, valga la aclaración, porque si no tienes autoridad, tú careces del privilegio de poder mandar a alguien afuera de la iglesia para que Satanás lo machuque, con un propósito, con el propósito de que su alma, su espíritu sea salvo.
Mire la declaración sobre este hombre. Amén. Ahora dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con la vieja levadura. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no seamos lo mismo, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgad vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hay un privilegio que se le da al liderazgo de la iglesia, para que ellos puedan hacer juicio en algunos casos morales, o en algún otro tipo de pecados. Amén. Pero no con el fin de condenar al hermano. Porque ni Cristo mismo, Él dijo, yo no he venido a condenar, sino que sea salvo. Y Pablo todavía está haciendo un poquito debido al problema que había en Corinto, que los que leen Biblia y los que saben un poquito de historia saben que era un puerto donde había un lugar, porque hoy todo el mundo está contaminado, si había un lugar donde la inmoralidad sexual era la flor del día, era Corinto. Allí había una diosa. Y no me voy a meter en eso, pero por eso las mujeres tenían que taparse el pelo, las que andaban rapadas, que no tenían pelo, tenían que ponerse un velo, porque algunas de ellas habían ejercido la prostitución, pero ya habían salido de allí, o eran sacerdotisas, eran parte de ese templo, y andaban rapadas, entonces tenían que usar velo como señal de que ellas ya no eran parte de ese mundo. Mire cómo estaba la situación. Pero aquí hay tres cosas que yo quiero enfatizar. Número uno, es que el propósito con este hombre era que él sea salvo. Nunca debemos de hacer un juicio. Por autoridad que tengamos, nunca podemos hacer un juicio de condenación, porque usted y yo no tenemos esa facultad. Es usurpar a Cristo. Mire el propósito con lo que se... Reúnanse ustedes mi espíritu, y en el nombre del Señor Jesucristo, yo ya tomé una decisión. O sea que Pablo ya había analizado esa situación. Se reunió en el espíritu, dice, que ese es otro tema, una dimensión que usted y yo no hemos manejado, aunque yo he tenido algunos privilegios, déjeme le digo, que el día que el Señor me permita, yo lo voy a testificar. El privilegio de poderme salir de mi cuerpo, ir a algunos lugares. Lo voy a testificar un día, cuando Dios me dé la facultad para hacerlo. Porque no quiero sacarle provecho a mis testimonios. No vaya a ser lo que me pase lo de Pablo, amén. No vaya a ser que me pase lo de Pablo y venga un espíritu y me abofetee. Se lo digo en serio, delante, vive Jehová que no miento. Dios me ha enseñado cosas a mí tremendas. Amén. Ahora, al principio yo decía que para entender este principio bíblico, tenemos que entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Y que este cuerpo va a ser destruido sí o sí. Este cuerpo va a ser destruido. Pero hay otra cosa que yo quiero que usted entienda. Dentro de la iglesia, Pablo dice, agarren a ese hombre y entréguenlo a Satanás. O sea que hay una persona, un cristiano, que podría, oiga esto, que podría estar en tal acto de pecado sexual moral. Podría estar en tal acto de pecado sexual moral, y aún Satanás no lo tiene. ¿Por qué se lo mandamos a Satanás? Tenemos que ser unas personas guiadas por Dios y guiadas por el Espíritu Santo.
Cuando Pablo dice, reúnanse ustedes y mi espíritu, él ya consultó al Señor, él ya habló con el Espíritu Santo para tomar esta decisión. Para que no se le diga la maldad de este hombre es hacer continuamente el mal, venga juicio sobre él y que se vaya al infierno. No. Ven la manera de rescatar esa alma, mantener esa alma en las manos de Dios. Lo vuelvo a repetir lo que el pasaje dice. Dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. O sea que hay gente, oiga esto, hay gente que tiene problemas morales que aún no está en las manos de Satanás. Tiene cobertura dentro de la iglesia. A esos que no les gusta ir a la iglesia. Usted cuando puede ir a la iglesia y no va, debe de sentir tristeza. Vaya y métase dentro de la iglesia y hay protección. Hay protección en la reunión de los santos, hay bendición, hay restauración. Hay unción, hay poder. La iglesia que ya había sido bautizada con el Espíritu Santo, sellada y bautizada. Libro de Hechos capítulo 4 dice que estaban con temor, pero dice que al orar, después de orar, dice la Biblia, que vino el Espíritu Santo y fueron llenos. ¿Quiénes fueron llenos? Los que una vez habían recibido el Espíritu Santo. Ya habían sido sellados, ya habían sido bautizados. Yo eso le llamo las 3 dimensiones del Espíritu en la vida de un cristiano. Y fueron llenos. No te salgas de la iglesia. No dejes de asistir a la iglesia. Allí hay protección. Mira, este hombre estaba protegido dentro de la iglesia. Pero había un problema. El problema es que la iglesia estaba envanecida. Este hombre, todo el mundo sabía allí, nadie le decía nada. Entonces Pablo dice que hay un problema porque un poco de levadura leuda toda la masa. Después van a pensar los gentiles que todos pueden hacer eso. Entonces, esa es una de las razones por las que fue sacado. Porque el pecador contamina a otro. No hay nada en contra de él. Ahora, otro principio que yo aprendo en este pasaje. Pablo no les dijo, vean la ley. ¿Sabe qué hace la ley? Y por eso yo estoy en contra de la ley. ¿Sabe qué dice la ley? Vaya conmigo a Levítico capítulo 20. Amén. Levítico capítulo 20. ¿Por qué Pablo no les dijo, aplíquenle la ley? Eso que les gusta vivir bajo la ley, esos hermanitos que condenan al otro, lo mandan al infierno, los matan. En el libro de Levítico, capítulo 20, en su versículo 10, dice lo siguiente, oiga esto. La iglesia de Corinto vivía sin la ley. Y cuando digo vivía sin la ley, estoy hablando de que Pablo, al confirmar las iglesias, no le fue y le entregó una Biblia y le dijo, vaya, aquí está el Antiguo Testamento, léanlo todo. No, vea esto. Porque la ley a ese tipo de personas los mata, automáticamente los mata. Por eso le digo que la ley mata, el Espíritu vivifica. Amén, mi alma alaba su nombre. Cuando usted lee las leyes morales en el libro de Levítico, capítulo 19, en adelante, y cuando usted llega al capítulo 20 de Levítico, dice lo siguiente en esos casos. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que no hay juicio, el juicio ya está establecido. Ese hombre tenía que haber muerto. Pero ese pasaje no habla de eso, dije, termino de leer. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Oiga, la ley declara que este hombre tenía que ser muerto, pero la iglesia de Corintio no tenía la ley como estatuto, no tenía la ley como un régimen de vida, no tenía la ley para poder juzgar al hermano. No tenía la ley. No eran cristianos que andaban llevando una Biblia. No deberíamos. Eso lo digo yo. Deme la oportunidad de darme a entender. No deberíamos de andar. Algunos ni deberían de conocer la ley porque en vez de ir a Cristo, lo que hacen es ocupan la ley para poder dañar a otros. Hay gente que se opone a que la ley sea cambiada. Dicho sea de paso, lo voy a decir aquí en México. ¿Por qué? Porque la ley beneficia a muchos, pero daña a otros. Y cuando la ley daña a otro, hay que modificarla. Y obviamente
obviamente los que se sirven de ella, se van a oponer a que la ley sea modificada. Pero en este caso, la iglesia del Señor, lo que se hace es, por eso Pablo dijo, todo fariseo de fariseos. Pablo, de acuerdo a la Biblia, como la Biblia lo hace ver o como él testifica, él era un hombre conocedor de la ley como ningún otro, perseguidor de la iglesia. Mira hasta dónde la ley lo había llevado, al grado de buscar cristianos para matarlos, porque eso es lo que hace la ley. Y el que la practica, el que la vive, el que la cree como estatuto de vida, lo que hace es condenar, matar al cristiano. Usted no tiene idea cuánta gente me apedrea, pero yo no me dejo condenar por nadie, así sea mi padre, mi madre. Yo estoy en Cristo, yo estoy en Cristo. Este cuerpo va a ser destruido, este cuerpo yo lo cuido porque es templo y morada del Espíritu de Dios. Con todo y eso también cometo pecados en mi cuerpo. No debería. Lo que trato de hacer es no practicarlos, porque la práctica del pecado es lo que nos arriesga. Dice la Biblia que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. ¿Qué él practica? El que lo hace hoy, mañana, es una práctica. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿qué es destruido? Lo que es destruido antes de tiempo es el cuerpo, se lo dan a Satanás. ¿Usted se acuerda lo que le dijo Satanás a Dios? Como un pasaje paralelo a lo que estoy hablando. Dios le dijo, mira, porque ese hombre era justo. Dios lo había declarado justo. ¿Amén? La Biblia dice que era justo. Y recto, era recto el hombre. Pero Job fue a pedirlo. No teme en vano, dice. No teme en vano a ti si tú lo tienes. Oiga, Dios cómo lo tiene uno, lleno de favores, le dice. Y le dijo, bueno, te voy a dejar que le quites todo. ¿Verdad? Haciendo un experimento, quiero decir. Yo siempre me he quedado pensando por qué Dios le permitió eso a Satanás, y lo único que encuentro es para beneficio de nosotros, de la iglesia, que entendamos. Job tuvo que pagar un precio para eso. Y oiga lo que pasó. Dice la Biblia que Satanás le quitó todos los bienes, pero Job se mantuvo firme, y aún a sus hijos se mantuvo firme. Pero después llegó y le dijo, piel por piel dará el hombre, porque el hombre, por mantenerse sano, hace cualquier cosa. Uno hasta se estiran la cara para atrás, se dan una ayudadita, que cuando uno ya ve que se le están haciendo sus verrugas, uno quisiera acceder a esas cosas, pero pues no son necesarias. Este cuerpo se va a morir porque se va a morir. Sano o enfermo se va a morir porque está establecido. Este cuerpo es un cuerpo donde hay carnalidad, hay pecado en él. Por eso, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, porque Él me santifica, Él me purifica, Él me ha lavado, me ha santificado y me ha justificado. Lo que yo tengo que hacer es cuidar esa santidad interna que yo puedo ensuciar, y no para condenación, puedo ensuciar cuando voy a pecar, cuando el cuerpo me lleva. No, el espíritu nos lleva a la iglesia, el cuerpo nos lleva allá donde las prostitutas, a tomar, a los bares. Por eso yo siempre he dicho que el libro de Corintios nos enseña cómo vivir una vida recta delante de Dios. No hay tal cosa que los que vivimos bajo la gracia vivimos pecando, no, pecamos. Y nos refugiamos en la gracia, en el favor inmerecido de Dios. Pero no nos autocondenamos ni condenamos a nadie. ¿Por qué Pablo no le dijo a los líderes de la iglesia, bueno, lean Levíticos? Si ese hombre tiene a la mujer de su padre, están teniendo relaciones sexuales, quiero creer que la mujer no era cristiana, ¿verdad? Porque no hay juicio dentro de este pasaje para la mujer. El hombre estaba ahí perseverando. Amén. Y oiga esto. Amén. ¿Por qué Pablo no le dice a la iglesia de Corinto? Lean Levítico capítulo 20, versículo 10, versículo 11. Y apedréenlo, condenen, porque no estamos bajo la ley.
porque la iglesia de Corinto no tenía tal cosa, ellos no tenían una Biblia llamada ley, no tenían la ley como estatutos de vida. Más claro no puede ser. Entonces Pablo viene lleno del poder del Espíritu Santo, quiero creer, él ya había tomado una decisión, consultado con el Señor, consultado con el Espíritu Santo, y dice, reúnanse ustedes, dice, el tal se ha entregado, se toma una decisión, pero no es de muerte ni de condenación. La ley mata, el Espíritu vivifica. Deja de condenar a la iglesia con la ley. Deja de agarrar el Antiguo Testamento para señalarle el pecado al hermano y condenarlo. Deja que Dios haga su obra. El profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 34, 32, 34, 36 dice, ya no hay necesidad de que nadie nos enseñe. El Espíritu Santo hablará a nuestra mente y a nuestro corazón. Él es el maestro de maestros a través del Espíritu Santo. A eso se le llama la ley del Espíritu. Él nos guía. El Espíritu vivifica. Por eso las iglesias predican otro evangelio diferente. Dijo Pablo, el que predica un evangelio diferente sea anatema. Y nosotros estamos escuchando hoy en día un evangelio diferente lleno de la ley. Toda iglesia que agarre la ley para condenar son cristianos judaizantes. No son gente que vive bajo la gracia. Porque la gracia es un don inmerecido. Yo soy pecador, pero Dios me dio salvación. Yo sigo siendo salvo. Porque Dios al que ama castiga y disciplina. La ira de Dios se refleja contra aquellos que son impíos. Pero Dios al que ama castiga y disciplina. Y este hombre fue entregado porque era un caso de inmoral que ni aún se mencionaba dentro de los gentiles. Y usted está condenando a la gente por un pantalón. Y agarran la ley. Muéstreme usted un versículo de la Biblia donde la Biblia condena a alguien por cómo se viste. Enséñemelo. No, la gracia enseña cosas morales, que usted debe de vestirse decorosamente. Pero allí no dice que usted es condenado por ponerse un pantalón, un vestido, una licra. ¿Las hermanas deberían de andar en licra? No deberían. Pero pues yo no los mando, el pastor no las manda. Quien las manda es Dios y su marido, si es que lo tiene, ¿verdad? Yo no permito que mi esposa salga porque es cristiana. Yo no permito que mi esposa salga en licra. Mi esposa en mi casa anda en pantalones y algunas veces hasta en chores. Pero yo no permito que mi esposa ande de una manera desordenada allá en la calle. Cuando hace frío yo le permito que se ponga un pantalón y se ponga una... Pero yo no permito que mi esposa vista sexualmente, sensual. ¿Por qué? Porque está llamando la atención y podría hacer pecar a otra persona. Y la Biblia allí se exhorta a los que viven bajo la gracia. Dice que tu libertad en el Señor no sea tropezadero para otro. O sea, mi esposa no se va a condenar por andar con pantalones, mi esposa no se va a condenar por andar en chores, pero puede tomar ocasión a alguien para pecar. Yo recuerdo, yo he tenido pastores que sus esposas han andado desordenadamente y no ha dejado de haber una situación, no ha dejado de haber situaciones. Pero usted no me puede dejar mentir en que la iglesia de Corinto no se regía bajo la ley. Para eso estaban los hombres de Dios. Para eso estaban los hombres de Dios. Deje de condenar a la iglesia, porque con la vara que usted mire será medido. Usted lo mandó allí y usted va a ser medido con una cuarta más. Usted va a pasar para adentro. Así que el Señor te da un consejo y te dice, no condené para que no seas condenado. Oiga eso, no hagas juicio sobre tu hermano. ¿Hay autoridades en la iglesia? Hay autoridades en la iglesia y gloria a Dios. Hay autoridades en la iglesia. El tal se ha entregado a... ¿Quién es el tal? El que vivía con la mujer de su papá. La ley lo mata. Ya leímos Levítico 20, 10, 11. La ley automáticamente, a este no le hagan juicio, mátenlo.
Indefectiblemente, no hay necesidad de que me lo traigan. Mátenlo ahí donde lo encontraron, mátenlo a pedradas. Que era la forma de que el pueblo de Israel mataba a los que pecaban. Los mataban. Un hijo malcriado con los padres, venía el papá, se quejaba con el rabino, vayan a traérmelo y me lo apedrean. Va, adiós, Miguel Ángel Escobar. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. Allí sí hay un llamado a limpiarnos de esa situación, dejar esas cosas pecaminosas. Cuando la Biblia dice limpiaos, no significa de que nosotros nos vamos a santificar, sino nosotros nos vamos a alejar de eso. Porque nosotros no producimos santidad, lo dice Romanos capítulo 3, no producimos santidad. Primera de Corintios 6:11 dice, Él nos ha lavado, Él nos ha santificado, Él nos ha justificado. Después de haber hecho ese proceso de lavamiento y la santificación, nos hizo aceptos para con Dios. Él, en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia. No producimos santidad. Siempre estamos pensando continuamente hacer el mal. Es por la carnalidad, es por la vida carnal que nosotros llevamos. Porque en este pellejo hay pecado. A donde quiera que te vayas, tú te puedes aislar. Mira, mi hermano, yo hice 100 ayunos. Te estoy diciendo, y con propiedad de conocimiento, 100 ayunos, me encerré en mi cuarto. Y Dios me permitió y me cuidó en esos 100 ayunos para que yo entendiera que el ayuno no santifica a nadie. El ayuno no santifica, perdóneme la vida, el ayuno nos ayuda para poder tener comunión con Dios y doblegar esta carne. Amén. Y entonces venimos estando en ayuno y nosotros tenemos más conciencia de las cosas. Tenemos más conciencia, más libertad espiritual. ¿Por qué? Porque la carne se debilita y deja de gobernarte. Y permite que el Espíritu Santo y el Espíritu que ha estado allá contristado, tu propio Espíritu, al que Dios ya hizo salvo. Volvamos al pasaje, yo voy a terminar. Siempre han criticado a los de la gracia. Déjeme decirle lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Quién es el maestro, predicador y apóstol de los gentiles? Pablo. Entonces Pablo escribía a la iglesia las normas, las exhortaciones. No les decía, ahí está la ley. ¿Por qué? Porque con la ley ellos iban a autocondenarse. Porque la ley, mi amado hermano, amigo, pastor, predicador, evangelista, maestro, lo que sea, que seas dentro de la iglesia, servidor, la ley fue dada al pueblo de Israel y mañana vamos a hablar de eso. Y es más, ellos la aceptaron. Mañana yo te voy a hablar de los 2 altares que Dios les ofreció en el cual adorar. Y ellos decidieron adorar en el altar de piedra, en donde habían preceptos, en donde habían leyes. Ellos fueron los que dijeron, tú hablas con Dios y nosotros vamos a obedecer todo lo que se comprometieron con Dios. Y la Biblia dice, cuando Dios haga promesas, no tardes en cumplirlas. ¿Por qué no se complace los insensatos? Cumple lo que prometes, porque es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. La gente pacta con Dios. Y Dios no es el buró de crédito que te puedes quedar la deuda, no. Por eso el pasaje de Malaquías 3:10, si hay un pasaje para el diezmo que está fuera del contexto de la iglesia, es Malaquías 3:10. Maldito soy. ¿Y cómo vas a maldecir al cuerpo de Cristo? Maldito soy con maldición. La nación toda me habéis robado. Sí, pero dice antes, hijos de Jacob. Está hablando a las 12 tribus de Israel. No le está hablando a la iglesia. Por cierto, la iglesia ni existía. No condenemos al cuerpo de Cristo. Ese es un evangelio diferente. Estas enseñanzas las iniciamos en esta ocasión sobre
lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 18. Pablo dice que el que predica un evangelio diferente sea anatema. Y otra vez os digo, dice él, para enfatizar lo que está diciendo, puntualizarlo, que el que practica un evangelio diferente sea anatema. No te molestes, no te enojes. Ve y reflexiona lo que yo te estoy diciendo en esta hora. Deja de predicar la ley en los púlpitos, porque estás bajo maldición y estás poniendo a la iglesia bajo maldición, porque la ley condena. La ley condena. Si un hermano se fue a una fiesta y se tomó un par de cervezas, la ley lo condena. Y es más, déjame decirte que ese es precepto de hombre, porque la ley no condena eso. La ley no lo condena. Si tú lees el día que Pablo celebró la Santa Cena, ¿qué dice Pablo en el libro de Corintios? Que la iglesia llegó y se emborrachó dentro de la iglesia. ¿Y qué les dijo Pablo? Que no tienen casa ustedes para tomar. Ahora, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y aquí lo termina de decir Pablo. Pero una cosa es la borrachera, por favor. Hagamos uso de razón de lo que leemos. Dice la Biblia: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, ávaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Era un caso extremo. Bueno, si usted ya aceptó al Señor y todavía se está metiendo a la casa del vecino a robarle su tele, a robarle sus cosas, usted tiene un problema. Usted está dentro de la iglesia, pero usted tiene un problema. Si usted todavía, ¿verdad?, ya aceptó al Señor y sigue de fornicario, que la fornicación, oiga esto, yo sinceramente le voy a decir una cosa, lo que la Biblia enseña más adelante: la fornicación no tiene que ver con que tú vivas con una mujer, que no te hayas casado es otra cosa. La fornicación tiene que ver con que usted o yo nos vayamos y nos metamos con una prostituta. Eso es fornicación. Eso es fornicación. Porque el matrimonio no lo establece una firma, un papel. El matrimonio lo establece una relación sexual, un solo cuerpo. Hay gente que se ha casado, escuche esto, hay gente que se ha casado, pero no ha tenido relaciones sexuales. Ese no es un matrimonio. Esos son acuerdos nupciales, nada más. ¿Está conmigo? Hay gente que no ha tenido un acuerdo nupcial, pero ha tenido relaciones sexuales. Allí tienen 30 años viviendo juntos, nunca se han engañado uno con otro. Hay gente casada que vive con otra mujer y la mujer con otro hombre. Están casados. Tenemos que aprender a juzgar los casos, y por eso aquel que no tiene el conocimiento, mejor que no juzgue. Deje de señalar a su hermano. Si el que no anda torcido anda chueco, usted siga adelante. Deje de ver la paja de su hermano, vea la viga que está dentro de usted. Y ahí sí, la ley te señala todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Deja de señalar a tu hermano, deja de condenar a tu hermano. Dios no te ha dado esa facultad de condenar. Deja de mandar al infierno. Ahí hay un loco diciendo que las hermanas que se pintan al infierno, viejas locas, caras de guacamaya, y las manda al infierno. Ni Satanás se atreve a eso, porque no tiene facultad de juzgar al cuerpo de Cristo. Véase allí, este hombre estaba en fornicación, tal caso no se nombraba dentro de la iglesia, y vea qué situación es esta. Entréguenlo a Satanás, dice Pablo. O sea que el hombre no estaba en las manos de Satanás. No estaba en las manos de Satanás. Si no tienes la facultad de juzgar, no lo mandes a las manos de Satanás.
porque lo haces sin un propósito. Aquí hay un propósito. El propósito es que su cuerpo sea destruido. El propósito es que lo que la Biblia dice, que Dios al que ama castiga y disciplina. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, Satanás viene, mantente dentro de la iglesia. Eres borracho, eres prostituta, eres ladrón, mantente allí. Si no te han sacado, mantente allí. Allí hay protección. Hay protección dentro de la iglesia. Aquí dice, ve, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo sacan de la iglesia con un propósito. Hermano, mire, usted ya no puede pertenecer a esta iglesia. ¿Por qué? Porque su conducta es mala. Y entonces, ¿qué van a decir aquí? Yo recuerdo cuando un pastor, que Dios bendiga, un pastor que entendió el mensaje. En toda la ciudad habían dicho que ese hombre es un salmista. Hoy en día está predicando para la gloria del Señor. Lo habían sacado de las iglesias. Pero el hermano Edwin me dijo, mira, ¿cómo hacemos? Fuimos a hablar con el pastor. Dios bendiga al pastor Alfredo Hernández, un hombre que nunca nos aplicó la ley. Y éramos unos desordenados en la iglesia, pero nunca nos aplicó la ley. Le dijimos, mira, este hombre ha sido sacado de esta iglesia, hay un papel que dice que no le permitan predicar, pero este hombre es un salmista, le digo yo. El pastor vino y me dijo, bueno, yo lo voy a recoger, pero ustedes son los responsables, ustedes tienen que andar. Y lo llamó y le dijo, vaya, mira, no quiero que te vayas a meter con ninguna de mis hijas. Te vamos a dar la oportunidad. Allá está el hombre en Estados Unidos pastoreando con su esposa, con una familia hermosa. Su esposa predica, sus hijos predican. Y nosotros jóvenes fuimos por él. Tiene un talento tremendo. Me ha enseñado tantas cosas. Déjeme decirle que yo me fui del ministerio a pecar. Tuve un problema administrativo y tuve un problema de droga. Fui zarandeado. Y lo dejé pastoreando. Regreso al Señor, al ministerio. Dios me trae. Y el hombre sigue pastoreando. Él es mejor que yo. Pero ¿qué si ese día no ayudamos a restaurarlo? ¿Qué ese día no lo llevamos al pastor? El pastor hizo un juicio sobre él. Y el juicio que hizo fue de quitarle todo. Te voy a dar una oportunidad. Eso es la gracia. Porque la ley lo hubiese matado, la ley lo hubiese descontinuado. Pero este pastor sabio vio algo en él. Y usted no tiene idea de los cultos que se daban cuando ese hombre ministraba la alabanza. No tiene ni idea. No condenemos para que no seamos condenados. Hay autoridades dentro de la iglesia que pueden ejercer estos privilegios guiados por el Espíritu Santo, pero no para condenación. No podemos condenar al cuerpo de Cristo. No podemos condenar a un cristiano y no debemos. Deja de predicar la ley. Pregúntale al Espíritu Santo qué hacer con ese individuo, qué hacer con esa mujer que no entiende. Porque para eso nos ha puesto el Señor, para cuidar la grey. Y el problema es que el pecado de este hombre ni aún afuera se nombraba. Ni aún los gentiles, ni aún los de Corinto, con todo y ser pecaminosos sexualmente. Yo lo voy a dejar con esto. Si la iglesia de Corinto tenía problemas morales y de idolatría, ¿por qué todos los ministerios del Espíritu Santo se pueden reflejar en esa iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no se justificaban por sus obras, porque no vivían bajo la ley. ¿Quieres que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida? La Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado. No lo contristemos. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando nosotros nos salimos de la gracia y nos vamos a la ley. Pablo le dijo a Pedro, si el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Y el Espíritu Santo que está allí en ti es contristado. ¿Por qué? Porque Él ha venido para salvarte, Él ha venido para dar testimonio que sos hijo de Dios. Romanos 8:13 dice que nadie llama papá, Abba, Padre, a Dios, si no es por el Espíritu que está en nosotros. El versículo 9 dice, si es que el Espíritu de Dios está en ti. Y cuando nosotros nos salimos de la gracia, cuando nosotros salimos de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nos regimos por la ley, contristamos al Espíritu de Dios.
con el cual fuimos sellados. Y por eso Pablo le dice a Pedro, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por las obras de la carne. Porque lo que Pedro estaba haciendo con los de Galacia era de condenar. Oiga lo que dice Pablo, es de condenar lo que estás haciendo. Porque por miedo, Pedro, Bernabé, que también fue arrastrado después de andar predicando la gracia, tenían miedo a los de Jerusalén. Y como Jacobo había mandado a unos de la ley a ese lugar, Pedro, que comía con los gentiles, cuando vio que llegaron los de Jerusalén, entonces se apartó. Se apartó porque Pedro fue un judaizante, fue un cristiano judaizante. Pedro ni siquiera, aunque le enseñaron con pepitas, con manzanitas, no entendió la gracia. Por eso la rogadera de parte de Dios en el capítulo 10 del libro de los sellos, de que fueran de Cornelio, pero como eran gentiles, y el Señor le dice, mira Pedro, no Señor, porque ninguna, ¿sabe cómo le dicen los judíos a los gentiles? Inmundos y merecedores, perros. Ese que dice estos perros, el que predica, no deis el pan a los perros. ¿Sabe qué está diciendo? No le des la ley a los perros. Pues déjame decirte que a estos perros, que la ley señala como tal y los judíos les dice como tal, somos los que hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No llaméis inmundo a lo que yo he santificado, dijo el Señor a Pedro. Pero Pedro no entendió. Por eso cuando usted ve la carta de Pedro diciendo, Pablo escribe cosas que los indoctos tuercen porque no las entienden. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelada. Vienes y tuerces las escrituras. Yo te doy un consejo. Haz lo que Pablo dice. El libro de Gálatas capítulo 1 versículo 11 dice que la gracia es revelada, no es enseñada. Tú puedes haber ido a ir a los institutos que quieras. Yo he andado de instituto en instituto. ¿Y sabes qué? Me he hecho más prosélito, dijo aquel. El judío, el que hace a un gentil judío, ¿qué dice la Biblia? Lo hace más hijo del diablo, dice. Porque con la ley lo condena. ¿Dice eso o no dice la Biblia? Andan por ahí con la ley haciendo proselitismo y hacen que te siga, los circuncidas, le pones la ley, pero como no puede cumplir, esa persona ya perdió. Mas él dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo voy a hacer. Llevad mi yugo, dice. Y ayer hablábamos de que Pedro decía que el yugo de la ley no la pudieron cumplir ni los padres ni ellos, no la pueden cumplir. Quitémosla de ellos, dice. Y ahí sí le aplaudo, una de las cosas, de las pocas cosas que yo le aplaudo a Pedro. Porque un día, si Dios me permite verlo, porque va a haber mucha multitud en el cielo, y no sé si voy a ver a Pedro, le voy a preguntar por qué mató a Ananías y Zafira. ¿Te gusta el ministerio de Pedro? Invítalo a tu iglesia. Que el Señor en tu casa te dice, da $200, da $100, da $20, da $1. Y cuando llegas a la iglesia, das lo que vos querés. Y el Espíritu Santo ya te habló. Hay gente que Dios le dice, paga tu diezmo. Paga tu diezmo. Da tu diezmo. Que por cierto no es un pago, es un agradecimiento. Yo no sé quién usó el término pagar. Si el diezmo es un agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado. Y vamos a hablar de eso. Creo que la próxima semana vamos a hablar de eso. Cómo diezmar y ofrendar en el tiempo de la gracia. ¿Cómo hacerlo? ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué fe? ¿Bajo qué conocimiento? ¿Es válido el diezmo? Es válido. Yo se lo voy a probar con la Biblia. Es válido. Lo invalidas porque no tienes las agallas, la capacidad de darlo. Lo invalidas porque si lo validas de acuerdo a la ley. Y la ley te condena cuando te lo clavas o cuando me lo clavo. Pero el Señor no te va a matar por eso, hombre. Dios no te va a matar porque des o no des el diezmo. Si hay bendición, porque la Biblia declara que hay bendición. Si no, ¿por qué crees que Jacob hizo un pacto? Porque el diezmo trae bendición. Pero como no tenía, lo pactó primero. Él lo pactó.
Y ese es el problema y la razón por la que se escribió Malaquías 3:10, porque el padre de las 12 tribus hizo un pacto con Dios, y por eso les dijo, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas, le dijo, porque yo hice un pacto con Jacob, y ustedes no lo están cumpliendo, porque es imposible que cumplan. Deja la ley, deja de condenar a tu hermano. Deja de condenar a tu hermano porque va a una fiesta. Deja de condenar a tu hermano por cómo se viste. Ora por él, dice Gálatas capítulo 6. Dice que ustedes que son espirituales, ayudad a los que no lo son con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes caer en lo mismo. Gálatas capítulo 6, y termino con eso. Porque no sé, a veces el Señor me dice que hable de otras cosas y vienen esos pasajes. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso no condenes, no midas a otro, porque con la vara que lo mires será medido y con una cuarta más. La palabra de condenación que sale para tu hermano se te va a aplicar a ti. Por eso mejor restáuralo. Nosotros nos hacemos llamar ministerio de restauración. ¿Por qué crees? Porque yo mismo he sido restaurado por el mismo poder del Espíritu Santo, porque no vino ningún haragán de los pastores a ayudarme. Mis amigos no vinieron a ayudarme. A mí me pasó lo que le pasó a Job. Los que se acercaban para señalarme. Y yo los perdono. Dios los bendiga. ¿Y sabe por qué los perdono? Porque ellos no saben lo que hacen. Ellos predican la ley. Son cristianos predicando la ley. Son cristianos aplicando la ley. Hay restauración en Cristo. Hay restauración para esa mujer que adoraba al Señor y ahora tiene una preferencia sexual torcida. Hay restauración. Hay que trabajarla, hay que ayudarla. Hay que hacerle un cambio de mente. Porque Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice la razón por la cual tienen un problema sexual. Dios los entregó. Dios los entregó a eso. A un problema carnal, a un problema de la mente. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Cuando llega una persona que tiene ese tipo de situación, tomar la parte. Para eso existe la psicología cristiana. Tomarlo aparte y hacerle ver a él solo, mira, y dejarlo que vaya creciendo. Porque hay poder en Cristo para restaurar a esas personas. No le aplique lo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no fue destruida por su pecado. Sodoma y Gomorra fue destruido porque allí adentro no habían justos. Si no, vea la conversación de Abraham con nuestro padre. No habían justos allí. Pero la Biblia dice que hace 2000 años hubo un justo que murió por los injustos. Hubo un justo que murió por nosotros. ¿Qué le dice el Señor a Capernaum? Que su juicio va a ser peor que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué? No solo por su pecado, sino por haber rechazado a Jesús, al justo que los puede hacer justo a ellos. El peor negocio que una persona puede hacer aquí en la tierra es rechazar a Jesucristo. El mejor negocio es confesarlo como su único y suficiente Salvador de su vida. Porque la Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso Pablo escribió, el maestro, predicador y apóstol de los gentiles, escribió Romanos capítulo 10, versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Esa es la fe que vence al mundo, es por fe. Por eso un montón de borrachos, prostitutas, lesbianas, homosexuales se van a salvar. Y los que viven y predican la ley se van a quedar, mis amados hermanos. Porque Pablo dijo a Pedro y a los que con él estaban: de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que pierdes el regalo. Dios no te lo quita, tú lo pierdes. Así que yo no te digo que no leas el Antiguo Testamento, pero no te rijas por él,
porque te va a condenar. Ese condena al que se cree más perfecto, lo condena. Porque la ley es pura, santa y buena. Pero lo que hace la ley es revelar el pecado. Y la ley mata, el Espíritu vivifica. Dios te bendiga. Es el deseo de mi corazón. No te salgas de la iglesia. Hay protección. Si te corren, pues vete, pero no te salgas solito. Mantente ahí. Pablo tuvo que escribirle a los corintios y decirle, sáquenlo. Para que Satanás, entonces Satanás, mientras estás dentro de la iglesia, Satanás no te puede tocar. Satanás no tiene derecho legal sobre ti, a menos de que tú seas entregado a él con un propósito. Él no puede tocar lo que Dios ya salvó. Él puede tocar tus cosas, puede tocar tu cuerpo. That's it, nada más. Usted y yo le pertenecemos al Señor, y lo que está en sus manos nadie lo arrebatará. Este cuerpo, después de todo, va a morir porque es corruptible. Y por eso usted ve mucho cristiano enfermo, y así regresa, porque no importa que perdas un ojo, una mano, un pie, se echa vida, si echas mano a la vida eterna. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón en esta ocasión es: 1, vive bajo la gracia, no bajo la ley. 2, no te salgas de la iglesia. Hay protección dentro del cuerpo de Cristo. Hay protección en la reunión de los santos. Hay protección. 3, no te dejes condenar por nadie y tampoco condenes a nadie, porque no tenemos tal facultad. Hay autoridades dentro de la iglesia que pueden tomar decisiones, pero no para condenación. No tienen tal facultad. Tú no puedes juzgar al criado ajeno. Tú no le puedes hacer un juicio a un hermano. Mañana vamos a hablar de Romanos capítulo 14. No puedes hacerle un juicio a tu hermano de condenación. No puedes. No hay un pasaje en la Biblia que diga que tú puedes. Eso que le gusta condenar a los fornicarios y a los adúlteros, déjeme decirle, mire, no sea usurpador del privilegio que solo Dios tiene. La Biblia dice en el libro de Hebreos, al fornicario y al adúltero lo juzgará Dios. Oiga esto, y usted no es Dios. No usurpe el lugar que no le corresponde, se mete en problemas con papá. Es como decirle al que tiene el poder de juzgar, séte a un lado porque yo voy a hacer tu trabajo. Deja de estar publicando en las redes sociales porquerías que no sabes, que no entiendes. Deja de estar juzgando al hermano. Porque si por tu culpa se pierde, la Biblia dice que es mejor que te pongas un molino, una buena piedrota y te avientes al mar, en vez de caer a uno de los pequeños. Lo dijo Jesús. Ten cuidado. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que vivas bajo la gracia. Que Dios te revele la gracia. Ora al Señor. Yo no quiero hacer alarde de lo que estoy hablando. Pero conocer la gracia a mí me costó ayuno y oración. Ayuno y oración. Pero no por obra, sino porque yo le decía, revélame la gracia, revélame lo que Pablo predica. Yo siempre me juzgo por la ley. Yo lloré cuando leí que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Yo lloré, porque no conocía el propósito. Yo cerré mi Biblia y dije, si Moisés no entra a la tierra prometida, ¿y yo cómo voy a ir para el cielo? Porque no conocía la gracia. No sabía que el Señor me ha lavado, me ha santificado y me ha justificado. Termino y le leo eso. Ahora sí, le prometo que ya me voy. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Pablo señala todos esos pecados en Corinto? Porque esos son los pecados que sobresalían en Corinto. Pero mire qué lindo lo que dice la palabra. Y esto erais vosotros. Versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Todo lo que se da en el rito de lavamiento de los pecados en el Antiguo Testamento, que no puede hacer perfecto a nadie, dice el libro de Hebreos, bueno, Cristo lo hizo perfecto. Aquí hay salvación para los que se echan con varones.
Y hay hombres que se echan con varones y están dentro de la iglesia y están batallando con las obras de la carne como usted y yo estamos batallando con algunos problemitas que tenemos. Lo que pasa es que nosotros le sacamos lo negro al otro para esconder nuestro gris, pero lo gris también necesita ser cubierto por el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que yo no soy más santo que la prostituta. Yo no soy más santo que el homosexual. Yo soy santo porque Dios estableció santidad en mi vida. Yo no puedo producir santidad. Romanos capítulo 3 lo explica. ¿De qué santidad tú me hablas? Es que la hermana no es santa. ¿Y tú? A ver, enséñame tu santidad. No, es que yo guardo la ley. Estás peor, porque la ley lo que hace es condenarte. La iglesia de Corinto, lo repito una vez más, y ayúdenme los teólogos, ayúdenme los hombres doctos en la palabra, no tenían la ley como régimen de conducta espiritual. Si no hubieran leído Levítico capítulo 20, versículo 10 y 11, y hubieran matado a ese hombre que tenía a su mujer como mujer. Pero Pablo enseña dimensiones muy lindas. No somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, y el cuerpo es destruido cuando nosotros pecamos, porque Dios al que ama castiga y disciplina. Y si usted es autoridad en la iglesia, tome en serio la autoridad. No vocifere, usted tiene una responsabilidad grande. No condene a nadie, usted no tiene facultad de condenar a nadie. Haga juicios conforme a la guianza del Espíritu Santo, conforme a la guianza del Señor. Pablo dice, reúnanse ustedes y mi espíritu, porque yo ya juzgué a tal persona. El Espíritu Santo debe estar allí para hacer un juicio, porque el juicio ni siquiera lo hacemos nosotros, el juicio lo proclamamos nosotros, pero lo hace Dios. El Señor le dijo, entréguenlo a Satanás, para que él sea salvo en el día del Señor, pero su cuerpo sea destruido. Este cuerpo, de todas maneras, va a ser destruido. Sí o sí. 1 Corintios capítulo 15. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pablo enseña acerca de la transformación y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, dice él, los que hayamos quedado, porque Pablo no tenía la revelación de cuándo, él pensaba también, como muchos, que el Señor ya va a venir, pero hay cosas que faltan que se cumplan. Los que habíamos quedado se incluía en los que, como allí Ávila veía que el Señor ya, mañana viene el Señor. Qué bueno vivir así, creyendo que mañana el Señor va a venir, hoy en la noche va a venir el Señor, porque eso me permite estar a la expectativa. Pedro dice, no tengan por tardanza, lo que pasa es que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Pedro siempre habla de arrepentimiento? Porque los judíos son salvos todos, ellos no necesitan ser salvos. La Biblia dice que después de que la iglesia sea salva, todos los judíos serán salvos. Se abrió la puerta para ellos, porque ahorita se les cerró para que nosotros entremos. Nosotros buscamos salvación, no perdón de pecados. Nosotros en Cristo lo que obtenemos es salvación de una vez y para siempre, por todas. Y al que peca en el camino, porque Dios nos otorga lavamiento, santidad y justificación, somos aceptos delante de Dios. A los que antes eran pecadores. O sea, yo le hago una pregunta. Los de Corintios que habían sido lavados, santificados y justificados, seguían con las luchas de los pecados que tenían, seguían con las luchas. Porque Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es hasta la muerte, amén. Ese deseo pecaminoso que tú tienes, los tiene todos, los tiene el Papa, los tiene el pastor, los tiene el que habla 20 lenguas, los tiene todo mundo, los tiene. Si aún los ángeles pecaron. Es que no hay cosa más hermosa que el sexo. No hay momento de intimidad más sabroso que el sexo. Si aún los ángeles tomaron una decisión, lea la Biblia. Vieron a las mujeres, las probaron y se quedaron atascados ahí. No, si que las mujeres tienen poder. Si las mujeres no necesitan ir donde los brujos para hacer amarres.
Una mujer una vez se entregó contigo, te amarró. Porque lo que amarra es la relación sexual, lo que te hace una sola persona es la relación sexual. Mire, yo nunca he tenido relación con una prostituta, pero yo iba con mis amigos del cuartel y yo veía que mis amigos del cuartel, cuando salíamos del ejército y pasábamos por ahí, yo no era cristiano obviamente, pasábamos por ahí, ellos iban a pelear con otros porque la prostituta con la que habían ellos estado, oiga esto, ellos la consideraban ya de ella. Y es que realmente era de ellos. El problema es que la mujer era de todos, porque se había hecho un solo cuerpo con ellos. Y por eso la Biblia a eso le llama fornicación. Hubo una relación sexual con una prostituta. Y en el caso que ocupa Pablo con esta mujer, que era su madrastra, porque ese es un acto de prostitución. Solo nos queda pedir sabiduría y que la gracia que se le fue revelada a Pablo se nos sea revelada a nosotros. Porque lo que Pablo nos da cuando él es predicador y maestro es información. La revelación la da Dios. Logos y remas para los que entienden los principios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de cada oyente, Señor. Queremos caminar en tu gracia. Rechazamos la condenación de la ley, rechazamos la condenación del pastor, rechazamos la condenación de aquellos que dicen que porque no voy a la iglesia me voy a ir al infierno. Lo rechazamos rotundamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido que abras el entendimiento de los oyentes para que podamos entender que dentro de la iglesia, en la reunión de los santos, hay protección, y que cuando alguien con autoridad nos saca de la iglesia, nos saca con un propósito y nos quita la cobertura. Que dentro de la iglesia Satanás no puede tocarnos. Por eso Pablo escribe, mi Señor, que el tal se ha entregado a Satanás. Porque aún viviendo con la mujer de su padre, no estaba entregado a Satanás. Estaba viviendo bajo lo que se llama la obra de la carne. Que pecados que todos tenemos, las luchas que todos tenemos. Y tu palabra dice que tu Espíritu Santo pelea con la carne, se opone a la carne. Ni siquiera somos nosotros los que peleamos. Es tu santo y bendito Espíritu, para que nosotros podamos acceder a vivir apartados para ti, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nosotros, por habernos lavado, santificado y justificado, perdonado nuestros pecados de una vez y para siempre, los pecados pasados, presentes y futuros, de acuerdo a lo que dice tu palabra en el libro de Hebreos. Gracias, Señor. En ti confiamos, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. El deseo de mi corazón es que usted viva bajo la gracia, conozca la gracia, predique la gracia si usted es un predicador.